La gente más mayor se lo toma como si fuera una gilipollez. Realmente, una gilipollez. La gente que entiende un poco de estas cosas, la verdad es que le gusta bastante, ¿no? Luego está la gente que no lo entiende, que piensa que lo haces sin cobrar también. ¿Cómo lo vas a hacer tú, chaval? Que tú no eres ni japonés ni americano, tú que vas a hacer un juego. No sabes siquiera de qué consta eso. Se lo explicas y se queda un poco con la boca abierta. La sociedad aún no considera el videojuego como una forma de expresión. Así que es como que la sociedad misma no le hace mucho caso. Es muy difícil llegar a expresar algo allí que la gente se lo tome en serio. Los medios de comunicación evidentemente no lo van a hacer y la gente en sí hoy en día creo que tampoco. Pues los videojuegos son un medio de expresión. Sirven para contar historias, sirven para crear mundos, sirven para crear entretenimiento, pero básicamente lo que tienen los videojuegos que los hacen maravillosos desde mi punto de vista es el hecho de que sean interactivos y que la persona que los experimenta ponga de su parte también. Esto hace que los videojuegos sean el medio de expresión que a mí me guste más a la hora de contar historias, porque creo que realmente si la persona pone de su parte, si la persona interactúa con tu historia, se mete mucho más dentro de ella, se preocupa mucho más por los resultados y la vive, a fin y al cabo, de una forma más intensa. Yo creo que en general cuando dices que trabajas en videojuegos, la gente piensa que estás jugando, curiosamente. Pero mi día a día suelen ser 2 monitores de 24 pulgadas divididos a 2 columnas en las que solo hay texto, por todas partes, código, y ya está, no hay nada más. Entonces, ese es mi día a día. Mi día a día es texto. Es decir, no puedo comprar la mejor pantalla del mundo que la voy a desperdiciar, por decirlo de una forma, viendo texto continuamente. Es lo único que veo. En realidad creo que es un trabajo que la gente desconoce y por eso la gente no lo valora, porque no sabe valorarlo. Yo siempre que digo que soy programador de videojuegos, lo primero que me dicen es que qué bien que me pagan por estar todo el día jugando. Y yo no me paso el día jugando, me paso haciendo los videojuegos. Por lo tanto, la gente no sabe. Un artista o un músico es fácil enseñar lo que hace. Un artista te enseña un dibujo o un modelo en 3 dimensiones y la gente lo aprecia y lo ve, lo que has hecho. Un músico pues te pone la melodía del compuesto e igual. Programador, como no le enseñes, si le enseñas el código, que no es más que texto, ahí no van a ver nada. Y si le enseñas el juego funcionando, lo que van a ver son los gráficos y la música. No saben que gracias a ti pues ese personaje se mueve o esa música suena justo cuando debe sonar. La mayor parte de las personas tienden a pensar en el mundo de los videojuegos como algo muy glamuroso. Hay quien también te dice, trabajas en Marcianitos, y no lo toma muy en serio. Pero sí que es cierto que mucha gente piensa en el mundo del videojuego como algo mucho más espectacular de lo que luego realmente es. Me gusta mucho que sea una industria, me gusta mucho que haya negocio detrás del videojuego, porque a veces ser artista se vuelve muy complicado. En plan, quiero expresar cosas al mundo. ¿Y de qué comes? Búscate la vida. Los videojuegos tienen esas dos cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, se mueve dinero, puedes tener un trabajo estable, pero al mismo tiempo es un negocio. Diré un poco que el desarrollo del videojuego empieza ya en el día a día. O sea, en tu día a día de la vida, estar atento a las cosas que pasan, hacia dónde se mueve la gente, qué les está pasando, qué les puede gustar o qué no. Por un lado es una pasión, un hobby, por otro lado es el medio en el que me gano la vida. Lo bueno es poderlo juntar todo. Así como en el cine sí que tienes un poco claro que quiero hacer cine, pues hago cortos o hago cositas y algún día llegará el cine, ¿no? Para videojuegos era como, ¿y qué hago para meterme en un videojuego? O sea, ¿cómo entro yo en esta industria sin haber hecho nada? O sea, habiendo hecho música pero sin ninguna experiencia en videojuegos, ¿no? La gente no entiende aún muy bien esto de los videojuegos, ni lo de la música. O sea, es como yo el día que le dije a mi padre que iba a estudiar piano, madre de Dios, no quiero recordar aquel día.
Tuve que escapar por el monte corriendo. Es que los cómics no son literatura, nunca lo serán. Dice, bueno, ¿por qué? Si un tío cuando escribe un libro tiene que escribir bien, pero un tío cuando hace un cómic tiene que escribir bien y dibujar bien. Los videojuegos son un poco lo mismo, tiene que escribir bien, dibujar bien, programar bien, diseñar bien. Y, que las animaciones estén bien. Que la música esté bien y que la animación esté bien. Que el marketing esté bien, que el estudio... Sí, pues son tantas cosas que tienen que estar muy bien para que sea algo redondo y chulo que no sé, que es un medio súper atrayente. Es como si tuvieras cine y además lo hicieras interactivo. Es una dimensión muy grande. Tiene que entretenerte. Tiene que hacerte... Yo siempre he dicho que si puedo conseguir que con alguno de mis videojuegos durante 30 segundos una persona se olvide de sus problemas o se olvide de cualquier historia que en aquel momento no le haga sentir bien y pueda disfrutar, para mí eso es un videojuego. Es decir, el poder abstraerte, el poder aprender algo nuevo, ya puede ser con un juego de puzzles, con un juego de rol, con un juego de lo que sea. Para mí esos son los videojuegos. Cuando tú creas un videojuego, estás transmitiendo un mensaje, ¿no? O estás transmitiendo diversión, pero también puedes transmitir un mensaje. Es decir, nosotros tenemos bastante poder a la hora de transmitir algo a la gente, porque podemos conseguir con uno de nuestros juegos, por ejemplo para web, que 1 millón de personas jueguen a algo, se diviertan durante un rato y que además asimilen un mensaje que nosotros queramos transmitir, ¿no? Entonces sí, se pueden transmitir mensajes educativos, se pueden transmitir mensajes publicitarios, se pueden transmitir mensajes de cualquier tipo. Así que sí, pueden cambiar la sociedad, los juegos. Ya hay videojuegos para concienciación, ya hay videojuegos para aprendizaje. Otra cosa es que sea algo masivo, pero vamos a ver los hay. Es como cuando te regalan tu primera cámara de fotos y haces así y alucinas, ostras, ¿qué es esto? Si le das este botón a una foto y empiezas a experimentar y todavía no filtras nada, ni siquiera valoras si es bueno, no, simplemente haces fotos. Y era aquel momento de hacer juegos como churros y como era tan nuevo no se valoraba si era muy bueno, muy malo, tal, pues se hacían juegos como churros, era espectacular. Ahora ya no están así, ahora cambió todo, ahora hay unos filtros, ahora todo el mundo sabe chino en videojuegos. Que esto empezó en el 40 y algo, cuando Higginbotham hizo el juego este de tenis. De aquí ha ido evolucionando y ahora es una industria que tiene muchísimas variantes, que hay gente que lo hace por arte, hay gente que lo hace por negocio, hay gente que lo hace por aburrimiento. Luego ya pues es como muy vago el decir exactamente qué es un videojuego. Bueno, yo creo que se consumen muchos videojuegos, pero sí que es cierto que también se producen muchísimos más videojuegos de lo que se hacía antes. Con lo cual, como si dijéramos, el pastel cada vez es más pequeño. Bueno, el pastel es grande, pero lo que te queda cada vez es más pequeño. Crearlos, hay una de problemas, nos encontramos una de problemas, la industria en sí te ahoga muchísimo, ¿no? Encontramos problemas especialmente económicos, problemas de difusión del producto, cosas que te agobian mucho, ¿no? Eso es igual, es lo que menos te gusta. Realmente la sociedad está muy afectada por los videojuegos y no solamente por el tema cultural. El tema económico, la aparición de los videojuegos ha sido una sacudida a todo. Los videojuegos son un sector que mueve más dinero que el cine, que la música juntos. Y eso quiere decir que los videojuegos son puestos de empleo, que los videojuegos son Producto Interior Bruto, que los videojuegos además son un producto que se puede distribuir digitalmente, que eso también es algo muy nuevo. En un país donde prácticamente no haya materias primas, tú puedes poner en una sala 4 o 5 ordenadores, 4 o 5 matados, y estos tipos son capaces de generar algo que haga que todo el resto del mundo gaste millones y millones en ese producto. De forma que prácticamente sin invertir nada, sin materias primas, solamente con tiempo y con esfuerzo de un grupo de gente, puedes generar un montón de productos Interior Bruto para el país. Es algo que realmente debería tenerse mucho más en cuenta, creo yo, a nivel político, por ejemplo, porque es que es algo que puede mover muchísimo todo lo que es la sociedad, en una dirección o en la otra. You are born.
Bueno, un videojuego se compone de varias partes. A nivel teórico básico, hablando de diseño, se suele hablar de las 3 Cs de un videojuego, que son Character, Camera y Controls. Hace falta un personaje, hace falta una visión y hace falta unos controles para poder interactuar sobre este personaje. Como todo dentro de la teoría del mundo de los videojuegos, se ha sacudido bastante, se le ha dado bastantes leches y puedes encontrar ejemplos de juegos que prácticamente vulneren esta norma tan simple y tan tonta. Hay juegos que se manejan sin ningún personaje y hay juegos en los que a lo mejor la forma de interactuar con el entorno no es mediante unos controles, pero estas 3 Cs son bastante una buena forma de empezar, ¿no? Después, aparte de eso, a la hora de desarrollarlo, tienes que, bueno, es como hacer una receta y los ingredientes suelen ser programación y código, suelen ser arte, hay animación y por otra parte también está audio y música. Pero encima de todo, lo que vendría a ser el que sirve de unión, la argamasa, el cemento, está el diseño del videojuego. Porque básicamente, si un montón de gente con mucho talento se esfuerza muchísimo en crear algo, ponen todo lo mejor que tienen, y después este mezcla, este fruto de todos estos esfuerzos no tiene una cohesión, no tiene un sentido, no tiene una dirección, es posible que a pesar de que todos los ingredientes fueran buenos, el plato sea incomible. Por eso el diseño es una parte que es la que yo he seleccionado al final, ¿no? Es la parte que más me gusta y para mí es la parte más importante. El primer punto de labor de producción fue cuando fuimos a llevar The Last Dance, que era el proyecto anterior a la GDC, y veías la reacción de los editores o posibles clientes y te decían que esto era muy caro. Y no, o sea, les parecía interesante, pero no. Entonces la primera labor es esa, el decir, chicos, por este camino vamos mal. Vamos a hacer algo más sencillo y tal. La primera fue, queremos hacer un juego para móvil sencillo. Entonces esa es la idea. O sea, queremos hacer un juego para móvil sencillo. Vamos a intentar tirarnos no mucho tiempo, vamos a hacerlo de esta manera, tiene que gustar a un público, entonces pues te basa básicamente en tiempo, dinero y público. Luego ya pues depende, si por ejemplo te viene alguien con una licencia, si te viene alguien con una secuela, te viene alguien con un encargo, es distinto, pero en este caso pues era un juego indie y pues era lo que nosotros consideramos que teníamos que hacer. No sé, cada juego tiene un público, es decir, lo que puede ser malo para ti puede que para una señora de 60 años sea el juego ideal, ¿no? Entonces, se puede intuir a qué público va a estar destinado ese juego, que después también puede fallar, ¿no? Pero si es bueno o malo, no, porque depende de muchos factores, ¿no? La idea es solamente una pequeña parte del juego. Hay que planearlo todo muy bien y tenerlo muy bien planeado al dedillo, tener un esquema pormenorizado de todo y el día en que empieza la producción se coge, se hace pedazos eso y se empieza de nuevo otra vez. Pero ese trabajo previo de preparación es necesario, aunque luego haya que improvisarlo todo completamente. Sobre todo es pues, documentarte, buscar, leer, jugar, ver quién lo ha hecho antes que tú y quién lo ha hecho mejor que tú y aprender de ellos. A lo mejor este juego que esté jugando veo un minimapa que me da una idea para cómo representar en el juego que estoy trabajando tal cosa. Nunca dejas de... Te fijas hasta qué juego juega la gente en el metro. Es algo constante. Tienes que saber muy bien qué es lo que te permite y lo que no te permite la plataforma. Si no vas con cuidado, puede repercutir directamente en lo que es la experiencia de juego. Es decir, puedes tener un mal rendimiento, puedes tener un mal control, puedes tener un montón de aspectos negativos que has de tener muy en cuenta sabiendo para qué plataforma vas a programar. Si no lo tienes muy en cuenta desde el principio y acotas y bajas el listón, puedes tener muchos problemas, que son insalvables. Es decir, básicamente o lo tienes en cuenta desde un principio o estás destinado a morir. En el momento en que te pones a imaginar, coges un lápiz y un papel y bueno, das rienda suelta a todo lo que se te ocurra, ¿no? De ahí es como que no te pones ningún tope, ningún límite, no piensas en las ventas, no piensas en la plataforma, simplemente piensas en lo que tú quieres hacer. Después ya vas acotando, vas mirando cómo se puede vender, cómo vas a monetizar todo el tema,
pero en la conceptualización yo creo que es una parte muy importante, si no la más importante. Evidentemente después se tiene que vender, después tiene que funcionar, pero sin duda es la más divertida. Cuando empiezas a interrelacionarla con los demás aspectos del juego, cuando empiezas a intentar definir sus parámetros, limitarla, es cuando te das cuenta de si realmente se puede implementar o no. Obviamente si la idea ya suena como una paridad, pues es mala, ¿no? Pero si quieres ver si la idea es buena, es cuestión de coger y empezar a probar y empezar a escribir cómo funcionará la idea, cómo interactuará con las demás cosas, y allí normalmente se ponen a prueba. De todas maneras, cabe decir que de una mala idea, de una idea nefasta, pueden salir cosas realmente grandes. Cuando en una reunión alguien dice una idea totalmente mala y los demás se ríen, no son pocas las veces en las que media hora más tarde alguien dice, oye, la idea aquella, que era tan mala, tal cual lo has dicho no, pero si lo hiciéramos así, ostras, no sé. Y a lo mejor una semana más tarde dices, tíos, tengo la mejor de las ideas del mundo y ha salido de ahí. A veces una idea mala es la mejor semilla para sacar una pedazo de idea totalmente revolucionaria. Yo llamo ideas jetpack. Normalmente suelen empezar con, ¿y si le ponemos un jetpack al personaje? No, hombre, no, esta mecánica está pensada para no sé qué. Y luego al final dices, ostras, pues a lo mejor lo del jetpack. Cada decisión, cada duda, cada sugerencia, si ayuda a que el juego mejore, es buena. Da igual que la tengas tú, da igual que la tenga el tester, da igual que la tenga la limpiadora. Si la idea es buena, es buena. Y si te sacan una pega, igual. El proyecto siempre tiene una dirección, unos condicionantes, unos requisitos. Esta idea primero tienes que ver si es factible hacerla, si tiene sentido con esta dirección que lleva el juego. O sea, si estás haciendo un juego de corte adulta, no puedes meter que los menús sean todos gominolas y caramelos, no tiene sentido. Coherencia. Entonces yo una idea puedo creerla mala, pero si entre todos vemos que es aprovechable para algo que va a beneficiar al proyecto, es una buena idea. Tan fácil como eso. Si no se soporta, si la podemos tumbar porque tiene muchas pegas, está fuera, sea de quien sea. Bueno, la jugabilidad de un juego es, supongo que se podría definir como la capacidad de un juego para ser jugado. Los juegos con poca jugabilidad son los juegos en los que no te dejan prácticamente interacción, en los que todo pasa solo. La jugabilidad de un juego es una de mis mayores preocupaciones. Es una de las partes que más me gusta del diseño y para mí es una de las... Bueno, para mí es la raíz del árbol. Cuando vas a hacer un juego, ¿cómo se va a jugar? ¿Qué se va a hacer? Pero sobre todo, ¿cómo se va a hacer? Porque al fin y al cabo, la jugabilidad, la mecánica principal, es lo que vas a hacer durante todo el juego. Si mi mecánica es de disparar, vas a disparar durante todo el juego. Ya puede ser la mejor historia del mundo. Ya puede tener los mejores gráficos o puede tener la mejor banda sonora. Vas a estar disparando la mayoría del tiempo. Así que disparar tiene que ser la leche. Tiene que ser original, tiene que ser la leche. Así que es muy importante tener muy clara la jugabilidad, tener muy clara que va a ser original, que va a ser entretenida, que va a poder estar cambiando y adaptándose a lo largo de todo el juego, que no va a ser siempre igual, y a partir de ahí hay que construir lo demás. De hecho, yo creo que cuando un juego realmente se vuelve excelente, para mí, es cuando la jugabilidad y la historia no son buenas por separado, sino que han encajado completamente. Y enterarse de la historia, vivir la historia, es jugarlo, es lo mismo. Ahí es donde está la clave. Realmente cuando tienes una idea, esa misma idea que en tu cabeza tiene muchísimo sentido, cuando la plasmas en papel, al final te das cuenta de que muchas de las cosas que en tu cabeza eran fantásticas luego no se convierten en algo de verdad. Y cuando esa idea en papel ya la conviertes en algo jugable, formato juego interactivo, cosas de estas, ya te das cuenta de muchísimos más errores. Entonces lo único que tienes que hacer es esa idea prototiparla para que al final se convierta en algo que realmente es bueno para el juego. Hay una frase de Ken Levine, diseñador de Bioshock Infinite, que lo que dice es, hay un montón de gente que se acerca a él y le dice, oye, tengo una gran idea para un juego. Y al final le dice, las ideas no valen nada. Una idea que motive a un equipo, que sea realizable por la tecnología actual en un tiempo concreto y que además consigas convencer a un publisher para que te la produzca, entonces tienes una gran idea. Es como Angry Birds, el pájaro son un tirachinas, y todos sabemos cómo ha acabado.
Como siempre, los videojuegos son algo muy amplio. Decir cómo se desarrolla un videojuego es decir cómo se pinta un cuadro. Hay gente que le lleva años y gente que le lleva echar un cubo de pintura roja encima de un lienzo. Pero la fase de desarrollo de un videojuego las dividiría en tres, sobre todo. La que vendría a ser preproducción, documentación y diseño. Esa sería la primera, prototipar. Después vendría el desarrollo, en la que se iría creando todo el contenido. Y después viene una tercera parte muy importante, que es testing y control de calidad y asegurarse que el juego se puede jugar y no explota. Que no es tan fácil como parece. En la primera fase es donde se tiene que decidir básicamente cómo va a ser todo el juego. Siendo realistas, es imposible que en esa fase hagas un documento y eso sea el juego y no cambie. Es imposible. Siempre se cambia. Siempre tiene que haber cambios. Es positivo, de hecho, que haya cambios. Pero hay que intentar hacer un diseño que encaje con el equipo que tienes y que después se vaya a adaptar. Durante esta fase el diseñador tiene que hacer muchísima documentación, tiene que preparar documentación, por ponerte un ejemplo, un documento donde expliques cómo salta un personaje, como nuestro protagonista Nigel Lumbra, tiene que especificar cuando presionas el botón de salto y el personaje sube velocidad constante, sube con aceleración negativa, sube con aceleración positiva y después empieza a frenar hacia arriba. ¿Qué pasa si otro hace botón en mitad del aire? Empieza a caer, empieza a frenar y luego empieza a caer. ¿Qué ocurre si mientras sube el personaje toca el techo? ¿Se queda parado en el techo mientras supone que seguiría ganando altura? Cosa que en algunos juegos lo hacen, aunque parezca raro. ¿Rebotaría en el techo y caería hacia abajo? ¿Se hace daño? ¿Qué ocurre si un enemigo le pega mientras está saltando? ¿Tiraría hacia atrás? ¿Se destruye en mitad del aire? ¿Se destruye pero sigue subiendo mientras se destruye? ¿Caería hacia abajo? En un juego más grande, en un RPG, o en un juego, no sé, en un sandbox, la cantidad de documentación que tienes que poner para cada mecánica de juego, para cada herramienta, para que después el juego, el desarrollo vaya sin imprevistos, es bestial. Hay muchísimo trabajo por hacer, muchísimo. Pues el programador tiene que hacer cumplir todo aquello que el game designer necesita, como por ejemplo pues, sprites, sistemas de partículas, animaciones esqueletales que consisten en animar cada una de las piezas de forma independiente y poder moverlas con un esqueleto virtual, pues de una forma. Todo eso sí que son requisitos del juego, porque implican cómo se va a ver, qué jugabilidad va a tener y demás, y ahí sí que es labor del programador el que todas esas herramientas estén disponibles. Y esa es mi función en ese momento, ¿vale? El tener que, si el motor no lo soporta, añadir esa funcionalidad al motor en ese momento. Si estuviéramos con un motor comercial, pues esas funcionalidades estarían o no estarían, pero no podrías hacer mucho más al respecto. En nuestro caso, como es nuestro motor y podemos cambiarlo según nos parezca, pues si se quiere hacer algo y hay que hacerlo, pues se hace. En el motor gráfico que te creas un set de básicamente de instrucciones que facilitan la tarea del programador de lo que es llevar un poco los gráficos a nivel de disco, llevarlos a la pantalla y darles vida. Facilita todo lo que es la creación de animaciones, la optimización de gráficos y es conseguir, para el programador básicamente es conseguir en pocas líneas de código pues llevar algo a la pantalla que te sirva ya para poder trabajar. Un juego normalmente está compuesto por varios módulos. Está el motor gráfico, el motor físico, el motor de sonido, incluso puede haber motor de gameplay con cierta lógica de buscar caminos, etc. Entonces nosotros utilizamos un motor de juego que es un poco la combinación de todo eso, que es el Unity, el que utilizamos. Aparte de que te da la facilidad para pintar gráficos, lanzar sonidos, tiene un editor, por lo que es muy sencillo que el artista o el músico hagan sus cosas sin depender de un programador. El artista puede montar el escenario y cuando necesita algo más técnico, más de programación, pues me lo pide a mí y yo se lo implemento. Un motor comercial se desarrolla por equipos gigantescos de 300 personas a lo largo de décadas ya y eso se nota. Es decir, los motores comerciales son motores 3D que cada año dan un salto, que además cuentan con la tecnología que todavía no ha llegado al mercado para poder trabajar sobre ella, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, ahora mismo somos una persona trabajando para el motor durante ya 2 años, ¿vale? Pero no se puede comparar con lo que se puede llegar a hacer con 300 personas durante
una década. El código es un poco el lenguaje que te permite a ti como persona humana relacionarte un poco con el ordenador y darle las instrucciones en un lenguaje que tú entiendes y que puedes dominar. Si no, estaríamos hablando al final de trabajar con la máquina a un nivel de unos y ceros que evidentemente nosotros no podemos entender. El código para mí es el lenguaje, ese intermedio que te permite relacionarte o de darle las instrucciones a la máquina de lo que quieres que es lo que haga. Desde que se generó la informática, pues siempre se han ido construyendo puntos intermedios para facilitar la programación de un ordenador. Pues empezó desde el código máquina, que era un hexadecimal, luego se hizo el ensamblador, luego ya se han sacado compiladores, el C++, el C#, y cada uno de ellos pues te da cierta versatilidad a la hora de programar. Quizás sea más sencillo hacer ciertas cosas, pero luego te penaliza a nivel de rendimiento. En muchos lenguajes, muchísimos lenguajes, pero el fundamento de programación es una reestructuración mental, ¿vale? Es decir, consiste en que las personas sean capaces de escribir un proceso con detalle, evaluando todas las posibilidades. Y ese hábito que uno coge cuando aprende a programar en un lenguaje es transferible a otros lenguajes. Sí que es verdad que cada lenguaje tiene sus cosas, ¿vale? Algunos son más apropiados para cierto tipo de tareas, te ofrecen más comodidades, otros te ofrecen muchas menos comodidades, pero el que es un buen programador y aprende con un lenguaje serio, con un rigor y formalismo alto, es capaz de programar en cualquier cosa con mirar la sintaxis un poco y ver cómo funciona. Si esto fueran aprender idiomas, sería tan sencillo como decir que en el momento que ya sabes unos cuantos idiomas, acabas viendo un patrón común entre todos ellos, y para hablar un nuevo lenguaje solamente tendrías que aprender la sintaxis, aprender un poco la semántica, un poco de vocabulario, y serías capaz de empezar a hablar sin ningún problema. A journey of 1,000 miles begins with a single step. Por ejemplo, alguien tiene una idea de un juego, pero no sabe si va a funcionar. Pues se lo dice a programación y nosotros pues lo implementamos, pero algo muy guarro. Casi no se gasta tiempo en diseñarlo bien porque es algo que se va a desechar. Simplemente es para que se vea rápidamente lo que el diseñador tiene en mente. Entonces, a lo mejor gráficos reutilizados de otros proyectos, incluso puedes utilizar cubos o esferas o cosas por el estilo, pero sí se implementa la mecánica para que el diseñador lo pruebe en sus manos, pues si realmente eso puede gustar. En ese caso, pues se desecha el prototipo, o se debería desechar, porque siempre se reutiliza algo y se empieza a trabajar ya sobre unas ideas más claras. Sí, bueno, fabricar el prototipo es lo que dice Quique, es buscar ver si la mecánica funciona. Entonces, es muy importante fabricarlo en el menor tiempo posible porque tú iterarás toda la vida del proyecto, la vas a iterar de acuerdo a eso. Básicamente todo el desarrollo del proyecto se basa en fabricar prototipos de las cosas que tienes que implementar, ver si funcionan y volver a empezar. Si no funciona, pues modificarlo y volver a empezar. Entonces, conforme el juego cada vez es más grande, los prototipos cada vez son menores de las ideas nuevas y cada vez se dedica más a llenar contenido. Pero esa prueba y error nunca finaliza durante todo el juego. Poder descartar una idea a tiempo es muy importante, porque si no te vas a tirar pues eso, 3, 4, 6, 8 meses haciendo un proyecto que no tenía sentido. Así que cuando más pronto tengas esos prototipos funcionales que te permitan probar eso, mucho mejor. Cuando tienes una idea prototipada y sabes que esa idea funciona, a partir de ese momento es cuando empiezas a vestirla, añadirle featuras y ya sabes que si esa idea básica es buena, a partir de ahí te va a salir un buen juego. Es algo de lo que hace mucho Nintendo y de lo que hablaba Cliff Bleszinski de Gears of War, que se pasaron mucho tiempo practicando lo que era el movimiento básico. Miyamoto hace referencia al tiempo que pasó probando el saltar en Mario. Si el hecho de alcanzar sitios, solo ese hecho ya era divertido, sabes que por mucho que añadas sobre eso puedes construir en plataformas, porque la base es buena. Todo lo que añadas además va a completar el juego. Si tu base es mala, lo que vas a hacer solo vas a disimular un error e intentas, no, es que esto falla pero puedo añadir
esta otra mecánica por encima para cubrirla, pero es que claro, falta esto, a partir de ahí empieza a ser una bola que no va a llevar a ningún sitio. Y en el caso del Mario, por ejemplo, todos sabemos que 25 años después sigue siendo plataformas de referencia, sigue siendo muy buen juego y siguen añadiendo pequeños cambios, pero el saltar es básico, es el mismo que hace tiempo. Y es la franquicia más grande de todos los tiempos prácticamente. Con una feature que el jugador salta hacia adelante, ellos lo hacen y dicen, ala, ya está. Luego tengo que yo cogerle y decir, no está, porque si saltas para atrás, el juego se rompe. Ah, y hay que ir trabajando, eso ya no se considera ni bug, eso es que no funciona. Hay que perseguir que la base sea sólida. De ahí, el siguiente paso sería diseñar los niveles, paso a paso qué tiene que hacer el jugador, cuál es el reto, cuál es la recompensa, pensar una progresión dentro de lo que es el juego a la hora de dificultad, un aprendizaje para el jugador. Cuando partimos de plantear el proyecto desde el principio, a mí me gusta plantear los diseños, los procesos creativos, un poco desde las limitaciones que tiene. Porque si sabes los límites a los que puedes llegar, el producto te va a quedar más redondo, más cerrado siempre. Esto lo descubrí en Bellas Artes, que el exceso de ambición suele llevar a productos más mediocres. Cuando hemos creado algún prototipo, en alguna propuesta de juego, hemos intentado crear, por ejemplo, una casa victoriana, pues sí que hemos elaborado todo un display de cómo eran las puertas, cómo eran las ventanas, cómo eran los papeles texturizados, hemos buscado la historia, cómo se construían esas casas, qué tipo de materiales se usaban y qué tipo de materiales no se usaban, qué tipo de ladrillos se usaban en el Chicago de los años tal, qué tipo de estética cartoon se utiliza en este tipo de dibujos. Yo sí me gusta bastante profundizar y desarrollar un mapa visual iconográfico de nuestro trabajo. Para hacer un robot tienes que mirar una excavadora en la vida real, porque las juntas, las maneras en que juntan las piezas, que se mueven, cómo tienen las piezas, te ayuda a hacer algo creíble, aunque sea totalmente inventado, ¿no? Pero tienes que coger una base real, decir, vale, pues una excavadora para mover el brazo, tiene aquí una junta aquí, un muelle allá, tal, y lo aplicas a un diseño tuyo, entonces ya te lo crees. Cuando lo ves dibujado dices, vale, pues es un robot que me lo creo. Eso es básico. El guionista da un montón de pautas, pero el artista está dando otras que hace que el propio guionista refuerce el personaje. Sí que es cierto que son trabajos que se alimentan uno del otro. Quizá pues a una criatura fantástica pues intentar documentarse bien con anatomías de animales, por ejemplo, que estén más acordes al carácter de la criatura. O, no sé, en cuanto a arquitectura, a lo mejor estás diseñando algo de ciencia ficción, un escenario de ciencia ficción, un paisaje. Siempre hay que buscar referencias reales, ya sea de fotografía, de vídeos, o incluso también te puedes inspirar viendo alguna película, algún documental. La parte del sonido acaba funcionando muchísimo mejor si estás integrado en el proyecto. Incluso en mi caso pasa que siempre pido herramientas de desarrollo para poder tener yo el motor, poder tener el proyecto incluso de forma remota para yo poder trabajar directamente y cambia muchísimo. He hecho proyectos de una forma y de otra y el resultado final del audio siempre acaba siendo mucho mejor si estás integrado en el equipo, si estás viendo qué está haciendo el de arte o qué cosas, sobre todo cuando trabajas en oficina, hay muchas cosas que pasan a tu alrededor que te hacen un poco ir centrando tu visión, porque por ejemplo se toman decisiones en cuanto a gameplay o se toman decisiones en cuanto a la estética de un mundo o de un personaje determinado que te dan información de lo que vas a tener que hacer tú luego y son cosas que, claro, cuando estás solo en casa trabajando por Skype muchas veces te pierdes. Compongo desde la idea de los artistas gráficos. Me enseñan bocetos, ilustraciones, los primeros renders en 3D y de ahí me voy cogiendo lo que es el feeling, la atmósfera, el ambiente y a partir de ahí empiezo a buscar referencias de cosas que haya similares y voy buscando y me voy empapando bien y de ahí voy creando un poco una idea que luego adapto a mi personalidad e intento dar un toque mío. Pero antes sí, me empapo de arte gráfico, si hay narrativa, de la narrativa, busco referencias y ya luego, una vez que lo tengo todo muy clarito, es cuando
me lanzo a la aventura. Definir la dificultad del juego es difícil, porque los jugadores son muy diferentes. Entonces, puede que hagas un puzzle que te parezca súper sencillo y que la gente se vuelva loca horas intentando pasárselo y no pueda. O puede que pongas un boss que se mata muy fácil usando la espada de fuego de turno y que alguien llegue con otra y piense que el boss es demasiado difícil y lo odie. En general, la curva de dificultad, mi truco para balancearla, para mantenerla bajo control, es que los retos siempre se entiendan. Si lo fallas, entiendas por qué lo fallas. Si lo superas, entiendas por qué lo has superado. De forma que si llega un momento en el que el juego te parece demasiado difícil para ti, a menos que no te parezca injusto, o que no te parezca incomprensible, o que no te parezca imposible. La clave está en que si te parece muy difícil, creas que solamente te falta un intento para conseguirlo porque ya lo has pillado, ya sé qué tienes que hacer. Pero aún así, es imposible que tu curva de dificultad cuadre con todos los jugadores. Probablemente alguno acabe lanzando el mando contra la pared y dejando el juego, y a otro le parezca que es un paseo demasiado aburrido. Tú puedes tener una idea de hacer un juego más fácil, más difícil, pero al final lo que mandan son los usuarios. Cuando tú se lo dejas probar, tú tienes una idea, tú controlas mucho tu juego y al final ellos mandan, ¿no? Cuando lo encuentran muy difícil, sabrás que eso puede ser frustrante, sabes que la gente puede dejar algo por ser muy difícil. Cuando es muy fácil, pierde interés. Yo creo que ahí es de los puntos en que lo que es todo el apartado de testing de QA es más importante. Yo creo que al final la dificultad, tú puedes tener una idea, pero la definen los usuarios. Incluso si tú quieres hacer un juego difícil o muy fácil, ellos te van a decir cuándo es muy difícil y cuándo es muy fácil. Y cuando ya llegamos a tener una idea concreta, con un set de contenidos, magias, personajes, escenarios, todo bien definido, todas las features de gameplay que iba a tener el juego y todas las cosas, pasamos de lo que eran los conceptos de arte a la realización del propio juego. Es cuando entras en producción, ya tienes el juego probado y sabes que va a funcionar y empiezas a la creación de assets. En la fase de desarrollo ya se empieza a desarrollar el contenido que la gente va a jugar al final. Se empiezan a hacer los enemigos, se empiezan a hacer sus mecánicas, las que no estén más básicas que ya estén en el prototipo. Se empiezan a hacer objetos, se empiezan a hacer niveles y se va desarrollando todo esto. Durante este tiempo, la documentación se supone que debería estar. Se ha dado tiempo, magnífico. Si no, hay que invertir un tiempo en seguir haciendo más documentación. Aunque ya debería estar. Si no, ya vamos mal. Pero una de las funciones más importantes del game designer en este momento es ir supervisando todo lo que se va haciendo. Porque cuando todo el mundo ve la documentación y cuando todo el mundo oye hablar del juego, todo el mundo se forma una imagen en su cabeza de qué va a ser el juego al final. Una imagen muy compleja y con muchos detalles sobre cómo va a ser el juego. Es inevitable que esa imagen sea distinta dentro de la cabeza de cada persona. Pero es muy importante que se parezca lo más posible a la imagen que tiene el diseñador, que lo ha concebido en su cabeza. Porque todo ha empezado para ir hacia allá. Si se va hacia otra dirección, queda un juego torcido, no queda un juego recto, no queda el juego tal cual se supone que debería haber sido. Si lo has concebido por una razón, esa razón tiene que verse al final. Entonces es muy importante que se supervise todo, que se asegure de que no va en otra dirección. Si estás haciendo un juego de miedo, que no parezca algo que tenga gracia, lo cual puede parecer también muy obvio, pero también es algo que pasa, que todo vaya en esa dirección, ¿no? Que nadie se despiste. Hablando de los diferentes leads, se saca cuánto tiempo en cada cosa y en qué orden de prioridades para que los demás puedan seguir procesando eso. Por ejemplo, una mecánica yo la diseño, el programador tiene que implementarla y el artista tiene que poner un mínimo de feedback, entonces me vuelvo al diseño y se itera, se cambia, salta más, salta menos, hace más daño, hace menos. Hasta aquí vamos a hacer el primer prototipo, luego queremos algo que funcione el no sé qué, que funcione no sé cuánto, vas metiendo filtros, vas probando el juego, lo vas dando a la gente para que lo pruebe y a partir de ahí es un ciclo muy muy iterativo de nueva versión, nueva versión, nueva versión, nueva versión. Utilizamos más o menos lo mismo que se utiliza en cine,
que son los 3 actos. El primer acto que es la introducción, el segundo que es el desarrollo y el tercero que es el final. Con todo lo que eso se lía y se complica después, pero más o menos seguimos ese patrón. Sí, ni en el Prozombie Soccer ni en este último tenemos ninguna hoja de cálculo para saber la fecha exacta que tiene que estar. Esto plazo un día, plazo 5 horas. Cuando ocurres una empresa grande sí tienes eso. Te planifican la lista delante, toma, tienes que hacer esto en tantos días de plazo, ¿no? Tienes que ir marcando la casillita. A mí eso no me gusta demasiado. De hecho, en Subimaigal lo hicimos así y la verdad es que la experiencia no fue muy agradable. Entonces he preferido volver un poco al sistema más caótico, digamos, pero como por suerte todo el mundo sabe lo que hace y es responsable, dentro de un límite razonable, obviamente, no hay ningún problema, ¿no? O sea, pero todo va para adelante y todo el mundo hace su trabajo cuando tiene que hacerlo. Conseguir que el guión no obstaculice al juego. Y sobre todo tener muy presente que el guión que yo voy a hacer es secundario y que el guión que realmente importa es el que ponga el jugador. Y que yo tengo que estar a su servicio. Voy a tener personajes que puedo seleccionar y mover. Vale, eso lo implemento. Pues ahora me llegan y me dicen, vale, pues queremos que puedas seleccionarlo en vez de uno en uno, de 2 en 2, o crear grupos de selección, o queremos que aparte de caminar, pues pueda otra acción que sea disparar, o que sea hablar, o tirar una granada. Cualquier tipo de cosa que ellos tienen en mente, pues nos lo piden y nos lo describen. Por ejemplo, queremos que la interfaz gráfico en 2 dimensiones funcione de esta manera, que salga en una esquina, salga el arma que tienes, y en otra esquina salga el personaje que llevas. Pues nosotros trabajamos sobre eso para que salga por un lado la imagen y por otro la cara. Entonces, para nosotros, el simular que algo se mueve en la pantalla consiste en ir recalculando continuamente lo que se llama hacer interpolación, ¿vale? De esas 4 esquinas, cómo se van moviendo por la pantalla hasta que llegan al sitio. Y si cuando llegan al sitio tiene que rebotar, pues tenemos que calcular exactamente cómo se va un poquito hacia adelante y cómo vuelve un poquito para atrás. Aplicar principios de inercia y de cálculo de físicas de sólido rígido, de cómo va para cosas de ese estilo, ¿vale? Si necesitamos cosas, pues se la pedimos al departamento de arte, por ejemplo. Necesitamos pues un fondo para pintar el arma. Una vez hecho esto, pues a lo mejor la misma persona u otra persona se encarga de hacer la acción en sí misma, que es que cuando el jugador pinche con el ratón en la pantalla teniendo un arma seleccionada, ese mensaje le llegue a tu personaje y tu personaje saque el arma, apunte, dispare, ese disparo genere una bala ficticia, claro, que busca una colisión contra el mundo, contra un enemigo. Si es contra el enemigo, le quita vida y le dice que ponga una animación de muerte. Al morir, por ejemplo, te da puntos, pero a la vez produce un sonido que alerta a otro enemigo. O sea, es muy grande. Básicamente nos llegan peticiones y las implementamos. Si esto tienes que hacerlo una vez cada 16 milisegundos, que es el tiempo que tienes para pintar un frame hasta el siguiente, y no tienes que mover solo una pegatina, sino que tienes que mover unas decenas de miles de ellas, pues ahí es donde viene el problema. Pensamos un poco las animaciones que había que hacer, también nos las dicen, y entonces hice ya el personaje más o menos a limpio, teniendo en cuenta las piezas que íbamos a usar, porque hacemos animación en 2D como por piezas, como si fueran títeres, ¿no? Y los montamos y animamos después. Entonces hay que tenerlo en cuenta también, las animaciones que hay que hacer, las piezas que necesitaremos. Es decir, por ejemplo, un escenario. Sí que tienes un límite de polis, tienes un límite de... A la hora de hacer algunos modelos o algunos escenarios hay que, por ejemplo, buscar mucho las simetrías sin que se noten para poder así utilizar menos recursos posibles para mostrar más. Entonces, pues por ejemplo, los personajes afectan mucho la cantidad de huesos que tienen, por ejemplo. Tú tienes un personaje con una armadura y tal, por ejemplo, en las sombreras tienes que llevar cuidado con qué tipo de equipamientos lleva, ¿no? Porque a lo mejor una hombrera, si el personaje va a tener que trepar, va a ser un problema, porque se va a meter la hombrera en los polis, va a haber muchas animaciones secundarias. No es lo mismo también un personaje que tiene barrapado o que tiene el pelo largo. Los efectos especiales primero los pienso como siempre, ¿no? Parto siempre de lo que es el lápiz, los bocetos rápidos a lápiz sobre papel, y una vez tengo más o menos la idea, directamente pues se trata de una combinación de animación frame a frame y luego un poco de postproducción, tanto en After Effects como bueno, Photoshop y demás, para lo que es arreglar cada uno de los frames, someterle algunos efectos y demás. Trabajo con Photoshop,
elaboro unos frames más o menos base y voy como viajando entre Photoshop y After Effects, importo unos cuantos frames al After Effects, veo cómo funcionan, los saco otra vez para modificarlos en Photoshop y van viajando hasta que encuentro el punto ya que me gusta. Entonces saco una prueba para que la vean y la prueben, la revisen y nada, y al final cuando está aprobado todo lo sacamos en el tamaño que toca, frame a frame, para luego meterlo en el juego. A lo mejor hay una criatura que va a ser un enemigo común, entonces ese puedes gastar menos en él, pero luego hay un boss o algo que va a salir en unos primeros planos, ¿no? Y ese hay que tener más cuidado con lo que se hace con él, bueno, el detalle va a ser más fino. Es bueno también tener un diálogo, supongo que también depende del equipo, tú estás diseñando algo y siempre están pues los de diseño o se consulta a lo mejor a los programadores de oye, ¿esto se va a poder hacer? Siempre está esa pregunta, pero esto se puede hacer. Me mola mucho, pero se puede hacer. Cuando diseñas has de ser capaz de escuchar al equipo, porque si con el equipo con el que estás realizando un juego no es su género favorito, no entienden muy bien cómo va a ser el juego porque no han jugado juegos similares, o no entienden muy bien el concepto nuevo que intentas crear, al final no le van a dar ese extra de calidad, que es lo que hace que un juego destaque sobre los demás. Has de ser capaz de escucharte a ti mismo como diseñador, no intentar forzar tus ideas porque sean tus propias ideas. Cualquiera en el equipo puede llegar a tener una buena idea y puede solucionar muchos de los problemas. Hay que saber escucharte a ti mismo y no por tu ego decir esto lo voy a poner. También hay que saber escuchar al juego. Es como cuando un mecánico intenta arreglar un coche, enchufa y solo por el ronroneo del motor o cosas estas se puede percibir qué cosas están pasando. En un juego es similar. Tú pones varias mecánicas y al final hay algunas que no encajan, no engranan correctamente con el resto del juego. Has de ser capaz de esto está fallando, arreglarlo o cambiarlo y quitarlo directamente. También has de ser capaz de escuchar a la audiencia a la que va dirigida el juego. Si intentas hacer un juego para niños y pones mucha sangre, al final lo que vas a provocar es que la gente lo compre, se dé cuenta que es sangre, pongan malas reviews porque no es un juego adecuado para la audiencia y al final perjudique las ventas. Y otra cosa que has de ser capaz es escuchar al cliente. O sea, que aquellas personas que te están produciendo el videojuego que tendrán su parte de aportación dentro de lo que es el proyecto. En España se montan muchas empresas para mandar y al final eso no llega a ningún sitio. Hay que ser suficientemente honesto para saber y reconocer a alguien que es bueno y si es mejor que tú, acéptalo y aprovechalo. No intentes forzar, yo estoy aquí, este es mi cargo, esta es mi empresa, yo hago las cosas. Llega alguien mejor que tú, es mejor, aprovechalo, sácale todo el provecho que puedas. Cuanta más gente buena tengas, mejor va a salir todo. Tienes que controlarlo todo, tienes que ser tú mismo técnico de sonido, tienes que ser tú mismo técnico de mezcla, tienes que ser tú mismo programador de librerías. ¿Qué es una librería? Es básicamente eso, son sonidos de todo tipo. Sobre todo, claro, obviamente buscamos los orquestales, porque para sintetizadores pues no son, digamos, es software, no es librería. Y librerías son simplemente grabar un instrumento en todas sus notas, con duraciones, articulaciones diferentes, y entonces tú los tienes luego en el teclado y puedes tocar un cello en el piano, o puedes tocar una flauta o una orquesta entera. Entonces, ¿las librerías son caras? Sí, son bastante caras, de normal. En lo que es el diseño sonoro, es que yo ahora coja, me vaya al monte, con un tirachinas, unas piedras, unas tal, y empiece a disparar así a lo loco. Con el resultado me venga aquí, lo meta en el ordenador, empiece con ese sonido a procesarlo de tal manera que al final lo que era un tirachinas parezca, un arma cibernética del carajo, las botellas rompiendo, sea un edificio de cristales estallando, un poco trabajar el sonido que has pregrabado, o sea, grabar y crear. Cualquier tipo de software en algún momento tiene algún cuello de botella, algo que lo estrangula, algo que no permite que vaya más deprisa. Eso quiere decir que la eficiencia es relativa. Es decir, algo es más eficiente o no en función del momento en el que lo estoy ejecutando, de cómo esté el código. Puedo ir ahí y mejorar esa parte y ahora es más eficiente, pero otra parte pasa a ser el cuello de botella. En general es mucho mejor un código limpio. Siempre hay que hacerlo eficiente. Siempre tenemos que tener eso ahí en mente, pensando en ello.
Pero el código limpio es fundamental, porque si no, vamos, te puedes querer pegar un tiro cuando ves ciertos tipos de códigos y no puedes mantenerlo en el futuro. Es decir, el código tiene que poderse mantener en el futuro con comodidad. Equilibrar o balancear un juego es un concepto un poco creado solo específicamente para lo que son los juegos. Y en el mundo real es justo lo contrario. Es como en la Fórmula 1 intentan crear un set de reglas, normas, para que todos sean iguales y cada uno intenta buscar ese plus que le diferencie para tener la ventaja a ganar sobre los adversarios. En cambio, en un videojuego es como si en una carrera de Fórmula 1 intentaras meter un camión, una moto y un coche y tienes que forzar para que todos tengan las mismas posibilidades de ganar, para que el jugador escoja y se sienta a gusto con su elección, no se sienta discriminado respecto de cualquiera de las otras. Es como muy extraño tener un camión y que en Fórmula 1 compitan con las mismas posibilidades de competir, pero es lo que hacen los juegos divertidos y al final es divertido lo que importa realmente. Más, o sea, no solo hacer una pista de música y darle vueltas a aquella hasta que se acabe, sino crear la música de tal forma que pueda interactuar, que cuando el jugador haga una cosa, la música evolucione o cambie. Entonces, eso sí que ahora me requiere una planificación diferente a la que tenía antes. Por ejemplo, si quiero hacer una música que se vaya autogenerando con bloques, tengo que pensar un poco más que todos los bloques puedan conectarse, de qué forma se van a conectar. Solo puedo hacer tantos bloques, todos se tienen que combinar a ver cómo hago para que este pueda ir bien aquí, luego este aquí. Eso me ha hecho también prototipar. Al final, con software que yo aprendí un poco por mi cuenta, puedo montar unos prototipos en los que les dan al play y ellos pueden ver cómo debería actuar el motor, digamos, el motor de audio, porque muchas veces lo tienen que generar ellos. Durante todo el desarrollo se debería estar testeando, o ya se está testeando el juego. Aunque no haya cosas implementadas, pero todo lo que se ha implementado hay que estar constantemente revisándolo para ver que funciona. No, porque suele pasar que tienes algo que funciona, implementas algo o lo mejoras de alguna manera y acaba dejando de funcionar. Entonces el testeo es algo constante, que llega a la vez que las peticiones de los diseñadores o de los artistas llegan aparte, los bugs, famosos bugs de testeo, que te dicen, cuando hago esto y hago esto, el personaje no responde bien o el programa crashea o todo eso. Esta maceta un poquito más a la izquierda, este salto un poco más apurado, esto ha quedado muy difícil, vamos a dar alguna facilidad. O sea, conseguir dejar la sensación de juego tal como uno la tiene en la cabeza. Y nunca está exactamente como uno lo tiene en la cabeza. Y al final, lo que yo hago normalmente al final de cada proyecto es concentrarme en los doblajes, preparar los kits de localización para los traductores, ir a muchos de los doblajes y acabar eso. Y finalmente está todo el tema de marketing, de preparar entrevistas, de escribirlas, de ir a sitios, de hacer que se vea el juego, de intentar colaborar con el publisher para que puedan tener todo lo que necesitan para hacer un buen marketing. Y ahí también el guionista puede ayudar un poquito. Cerrar, llegas al punto alfa, que es cuando está todos los assets del juego, y entonces te dedicas a perfeccionar y pulir, repasar assets, mejorar y darle ese toque extra de calidad que va a convertir el juego en un muy buen juego. Si decides sacar el juego por tu cuenta, tienes que ser consciente que la cantidad de trabajo de marketing, solamente con responder a la prensa que te contacta y con responder a los mails de usuarios, de jugadores que te llegan, y con luchar para que el juego siga ahí y no desaparezca en el olvido, para que la gente lo siga comprando, siga jugando o hable un poco de él. Todo eso es una cantidad de trabajo bestial, que normalmente estaría en manos del publisher, pero que si decides ser tan indie que no lo quieres publicar, entonces ya sabes, o alguien de tu equipo se dedica todo el tiempo a esto, a relaciones de cara afuera, o tienes que buscarte a alguien para que lo haga. Lo que no me gusta de trabajar en una empresa de videojuegos es cuando llega lo que llamamos el apretón, las horas extras. Cuando las cosas no han estado bien pensadas desde el principio y llegamos a un punto en el que a lo mejor quedan 3 meses para sacar el videojuego y hay que sacarlo sí o sí, queda muchísimo por hacer. Entonces ahí empiezas a trabajar 10, 11 horas al día y fines de semana
Y en ese momento cuando empiezas un poco a aborrecer la profesión y estás deseando estar en otro lado con tu trabajo de 9 a 6. Todo lo tienes que hacer tú. Llega un momento en el que estás tú solo y de principio a fin, o sea, desde que se te ocurra una idea y puedas apuntarla en un papel, en un pentagrama, de ahí a lo que suene en el disco lo tienes que hacer tú absolutamente todo. Incluso llegando a, en mi caso, por ejemplo, y mucha gente que tiene sus micros y se graba hace sus propias grabaciones y... O sea que sí que tiene... inevitablemente tienes que pasar por la tecnología. Es algo de que yo no acababa de entender cuando estudiaba composición en el conservatorio. No había una asignatura de informática musical y no teníamos ni ordenadores. Y era un poco... ¿En serio? Me estáis enseñando todas estas cosas que hace un siglo funcionaban, pero ¿no nos vais a enseñar cómo funciona Cubase? ¿O cómo funciona un secuenciador? ¿O qué es el MIDI? ¿O qué es el sonido en sí? ¿O qué es una tarjeta de sonido? ¿Un micro? ¿Y de qué vamos a vivir? Siempre los intento mirar desde la distancia, como diciendo, solo son juegos de entretenimiento, pero en el punto en el que estás jugando de tu futuro dentro de este sector, es difícil verlos ya como un mero pasatiempo. Acaban convirtiendo en algo realmente importante. Estamos aquí haciendo un trabajo entre mucha gente. El hecho de que yo la pueda cagar o no esté a la altura o no haga bien mi trabajo, pues puede obviamente afectarnos a todos. Con lo cual, bueno, es el tipo de presión del trabajo en equipo que simplemente hay que estar a la altura del resto del equipo y eso no siempre es fácil. Desde un problema, digamos, del propio guión, de algo que no te funciona bien, de una historia que tú pensabas que funcionaría y que no funciona, a problemas con los compañeros, que resulta que no te consigues entender en algo o que sus necesidades son diferentes a las tuyas, o un pantallazo azul de Windows, hay de todo absolutamente. A veces lo busco, el desconectar, porque es un trabajo que requiere mucho a nivel de concentración, voy a decir a nivel intelectual, tampoco quiero que suene esto muy snob, pero sí que es cierto que es un trabajo fundamentalmente de estar pensando todo el día. Entonces, hay veces que cuando piensas mucho te haces daño. Especialmente en los inicios de la empresa, bueno, la de fines de semana que nos hemos pasado aquí ha sido brutal. Esto al final, especialmente a nivel de pareja, cuando ves que estás invirtiendo muchas horas, que entra poco dinero a casa, se crean situaciones difíciles. Sí. Sí, dedicas muchas horas al trabajo, ya no solo en la oficina, sino también en casa, pensando, dando vueltas o trabajando en sí en casa. Como decía mi compañero, hemos dedicado fines de semana enteros, o sea, meses que apenas descansábamos 1 o 2 días para poder terminar proyectos que queríamos sacar ya. Y eso a veces afecta tanto con la familia, con los amigos, con la pareja. Es difícil de llevar. Cuando éramos 3 socios originalmente, cuando tuvimos que separarnos de uno de los socios porque la cosa no funcionaba, siendo un amigo, la verdad es que fue un momento bastante duro. Y después cuando sacamos el primer juego, uno de los mejores momentos, pero también uno de los peores, viendo que no se vendió nada. El desarrollo de Forgotten Codon fueron 9 meses, desde que nos pusimos a programar hasta que el juego se cerró. Y yo recuerdo, a partir de a lo mejor el 5.º mes, llevar una rutina de vida bastante lamentable. Recuerdo perfectamente irme a dormir cada día entre las 5 y las 6 de la mañana y considerar que las 5 era bastante pronto, no tener realmente mucho sueño a esas horas, con un dolor de cabeza considerable, con muchas dificultades para dormir, porque generalmente estaba dejando un problema muy grande a medias, y levantarme a la hora de comer hecho mierda, sin hambre, muy, muy descolocado a nivel de horarios, comer y volver a ponerme a trabajar, o si aún estábamos en periodo de clases del máster, pues ir a recibir una clase y luego volver a trabajar por la noche. Y sé que no soy el único del grupo que entró en esta dinámica. Momentos muy chungos. Hay momentos momentos que todo te sale mal, que no sé, que no le ves salida, sí, que no ves el futuro dónde va a ir, que dices, uff, ¿qué me he metido? ¿En qué embolado estoy? ¿Y qué hago aquí ahora mismo? Y te planteas a veces en salir corriendo. Es duro, ¿vale? Pero hasta ahora no llega un momento que diga, toma por culo todo. Bueno, sí que hubo un momento. Recuerdo tener graves problemas para desconectar de las tareas y quedar con mi pareja de aquel entonces para ir al cine
y estar viendo una película pensando que cuando acabe la película, a las 12 de la noche y pueda volver a mi casa, tengo que acabar de rematar un problema bastante grave que he dejado a medias. Directamente y sin cortar un pelo es la explotación que hacen al trabajador de videojuegos. Al trabajador, al currito, al llamado currito se le explota que te cagas. Hablando así un poco mal y cabreado, porque es verdad. Se dejan la piel, se trabaja muchísimo y no se les da absolutamente nada. Y hay casos muy sangrantes de esto. Mal contratados, mal pagados, trabajando mogollón de horas y no debería ser así. Entonces, y esto es una gran mentira en los videojuegos, que no se vende todo como maravilloso, tal. No es así. Y claro, no me extraña que luego ya pase lo que pasa, pero bueno. Bueno, ahora hay como 100 empresas y varios miles de personas trabajando en la industria, ¿no? Entonces, está creciendo. El problema es que crecemos con empresas muy pequeñas. Es decir, muchas de las empresas que empiezan no tienen una base demasiado sólida, no tienen dinero suficiente y mueren al par de años, desaparecen, ¿no? El principal problema, ¿no? Que no tenemos dinero como otros países, no tenemos inversores que quieran invertir en nada, ¿no? Ya no solo en videojuegos, los inversores en España no quieren invertir en nada. No hay presupuesto, es muy difícil que la gente invierta en esto, o sea, que inversores o business angels inviertan en eso, porque no les interesa, no ven que haya beneficios. Bueno, esto lo dicen claro, o sea, ¿para qué voy a invertir en ti si invierto en deuda española y me rinde el doble y es segura? ¿Sabes lo que quiero decir? Eso no lo han llegado a decir a nosotros, entonces sí tienes razón. Sí, además te digo una cosa, yo no le pido al Estado español es que no los quite tanto. Que entienda el modelo de negocio, Sí. O sea, porque para Hacienda los primeros meses son los que el juego pega más fuerte, y para Hacienda es como si hubieras cobrado un montón en esos 3 meses, cuando en realidad llevas 2 años sin ver un duro. Claro, y Entonces, hay que hacerlo. Claro, entonces dices, oye, que esto no es de que me haya venido de golpe, es que esto es el trabajo de 2 años. Eso Hacienda no lo entiende. Es como un modelo de negocio tipo I+D. Tienes que crear un producto durante un tiempo en el que no cobras, no tienes acceso. No es una frutería, tú compras 1 kilo de manzanas aquí y después lo vendes más caro allá. Y el primer día estás ganando dinero. No, esto tienes que estar 1 año básicamente viviendo del aire. Y cuando quieres el producto, entonces lo pones a la venta, entonces sacas beneficios. Pero al Estado español le da igual, yo estoy cobrando desde el primer día. Tú pones, No está contemplado. De política no tengo ni idea, ¿vale? Pero yo simplemente pido eso, que no me den ayuda, yo no la necesito, pero que no me quiten lo que he ganado. Que es poco. Me parece un poco denigrante que alguien te pillaría tu juego por habiendo 69 céntimos. Eso es un poco, porque la gente no está acostumbrada a se a... Ese concepto choca mucho. Sí, porque la gente está acostumbrada a pagar por algo que no ve, que no toca. Es software, ¿no? Es algo que se baja de internet y por lo tanto tiene que ser gratis, ¿no? Sí, exacto. Entonces por eso la gente piratea un poquillo eso. Creo que pasa por eso. Normalmente el más doloroso es cuando algo que creías que iba a funcionar muy bien funciona mal. Ese duele mucho. Porque has metido mucha ilusión, es muchísimo tiempo, muchísimas esperanzas que has metido y de repente piensas, he tirado el tiempo durante 1 año. Soy tan gilipollas hoy. ¿Por qué no me había dado cuenta de que esto no iba a funcionar? Y eso siempre pasa. Siempre nos gustaría que no, pero al final... sobre todo si eres tú el que estás manejando la empresa, el dinero manda y aunque igual quieras hacer algo que pues por ejemplo, que no tenga publicidad, que no tenga compras in-app, que quieres ponerlo súper barato para que se lo descargue todo, al final te lo tienes que pensar muy bien y estás todo el rato pensando en ello. Esto va a vender, esto va a funcionar, esta mecánica la puedo poner para que me dé más dinero, desgraciadamente, y a veces prostituye un poco el producto, pero desgraciadamente sí, lo tienes que estar pensando. Y el problema a veces que tiene la distribución digital es la sensación esa de dejar el juego en esa nube llamada Internet, que está tan llena de cosas que te preguntas, bueno, vale, dejo ahí el juego, ¿cómo consigo ahora que alguien lo vea? Estaba viviendo fuera de España y aquella época fue muy dura porque eran 14, 16 horas delante del ordenador y era básicamente eso, era despertarte, sentarte delante del ordenador y no tener prácticamente relación humana de ningún tipo con nadie, porque era la única manera de tirar adelante el proyecto. Y eso
visto en perspectiva, la verdad es que en ciertos momentos me arrepiento y eso duele. Pero bueno, de todo se aprende. Pues son un mogollón de horas. Te digo, no es solo estar 8 horas y tú puedes desconectar y te vas pues, después con tu novia no sé dónde y te vas a hacer un viaje y te vas con tu familia. Son un mogollón de horas. Entonces, te entras por la mañana muy pronto, te ibas muy tarde y tu pareja tiene que entenderlo, tu familia tiene que entenderlo y sí, pero yo creo que merece la pena. Si realmente te gusta, es que solo se vive una vez. Si no lo haces con 20 y pico, 30 y pico años, ¿cuándo lo vas a hacer? Y yo creo que sería peor no hacerlo. Y cuando sea más mayor, que el cuerpo no aguante o no pueda, haber pensado. Y si lo hubiera hecho. Nothing can forsake the void. You don't belong out there. Ahora, todo el mundo, es prácticamente imposible escapar de los videojuegos, porque tienes videojuegos en la consola, pero tienes videojuegos en el ordenador, aunque no los instales en internet, tienes videojuegos en el móvil, tienes videojuegos en la tele, y están poniendo videojuegos en restaurantes, están poniendo videojuegos en trenes, están poniendo videojuegos en lavabos. O sea, sí, obviamente está afectando mucho a la sociedad y en todos los aspectos, por todas partes. Es un ataque en todas direcciones. Es sencillo, a nivel lógico, la industria del videojuego da mucha pasta y cada vez da más. Entonces, no sé, no poner dinero en eso, teniendo gente formada en las universidades y demás, es como, no sé, no es lógico. Yo creo que por sentido común debería de explotarse más. En España y en todos lados, no digo sobre. Bueno, en este país, cosas lógicas. Pero aquí, como las cosas van en sobre esas cosas, pues, ¿para qué? Sí, ha cambiado muchísimo y yo es que creo que la industria cambia cada mes. Es difícil, vamos siempre como... Sí, cada 3 meses la frase es nueva. Y hay una frase que se pone de moda dentro de la industria. Hoy es Facebook, mañana es Linux, dentro de 4 días será otra cosa completamente diferente y hay que ir muy rápido o tener muy claro lo que se quiere hacer, pese a modas. Aprendemos con juegos, es decir, todos los procesos de aprendizaje son en base a juegos. Desde que empezamos a tener conciencia, pues aprendemos jugando y eso ha sido desde albores de la humanidad hasta de todo saber. Es decir, el juego está presente en cada uno de los aspectos de nuestra vida y siempre estamos tomando decisiones, siempre estamos corriendo riesgos, siempre tenemos que reaccionar a tiempo. Es decir, son partes de un juego, pero en la vida. Es decir, es que en el fondo estamos jugando nuestra propia vida. Es decir, todo está influenciado por el juego. Pero si juegas a un juego educativo es porque te entretiene jugar a un juego educativo. Si juegas a un juego de deportes es porque te entretiene esa actividad que estás haciendo en ese momento. Pero en el fondo es ocio. Es igual que leer un libro o igual que ir a ver una película. Lo puedes hacer por una razón u otra, pero si lo haces en tu tiempo libre es porque es una forma de ocio. Los videojuegos para mí son una evolución natural del cine, por ejemplo, o de los juegos de tablero con el cine. Yo cuando empecé tenía que comprar programas. Para poder acceder al mundo profesional tenía que trabajar con unos programas que te exigen. O sea, tú en los currículums no te exigen ¿puedes usar Reaper? No, te dicen usas Pro Tools, usas no sé qué y usas no sé cuánto. ¿Y qué pasa? Que si tú no dominas esos programas no puedes trabajar en esa empresa. Es que es así de duro y tú entonces dices, vale, voy a ver Pro Tools. El Pro Tools, 6.000 euros. Bueno, no sé, no vale eso, pero bueno, 6.000 euros. Tú tienes 13 años. Pro Tools es 1.000 euros, 13 años. Yo quiero trabajar en videojuegos. Eso lo tienes clarísimo. Trabajar en videojuegos, Pro Tools es 1.000 euros. No tengo dinero. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque yo quiero trabajar en videojuegos. ¿Qué hago? ¿Y qué haces? Lo pirateas y empiezas a aprender. Y en tu cabeza la perspectiva es que yo algún día trabajaré en videojuegos y ganaré dinero, me lo compraré. Y les devolveré el favor. Y pues ese día llega. Y compras el Pro Tools, te compras el Reaper, te compras el Cubase, te compras 1.000.000 de librerías, te dejas un pastizal y te sientes bien porque has cerrado un círculo. Que en su día empezó gracias a la piratería. O sea que yo, en ese sentido, le veo una utilidad. El sobredimensionalismo del mercado quiere decir que ahora hay mucha más gente jugando videojuegos y que los videojuegos llegan, por lo tanto, a mucha más gente. Esto ha hecho daño. ¿Para qué lo vamos a negar? Ha hecho daño al mundo de los videojuegos desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista romántico que tenemos los indies.
Desde el punto de vista económico, no. Desde el punto de vista económico ha hecho maravillas, se ha creado puestos de empleo y ha sido genial. Pero el hecho es que al poder llegar a tanta gente, al tener herramientas para poder alcanzar a tantísima gente, muchas empresas lo que han decidido hacer en consecuencia es hacer juegos que le gusten a todo el mundo. Pero si llego a 7.000 millones de personas, voy a hacer algo que le guste a todos. O sea, algo que no pueda disgustarle a nadie. Entonces se tiende a tender a que las cosas sean redonditas, sean cachorritos, estén en sitios coloridos y haya corazones y todo el rollo. Se pueden conseguir cosas. Yo creo que, por ejemplo, en medicina se podrían crear utilidades porque una persona que está muy enferma de cáncer, por ejemplo, un videojuego la puede entretener. Simplemente con eso, pues un videojuego, pues en ese sentido ya está haciendo una labor buena. Pero tal y como están ahora las cosas, creo que hay que arreglar millones de cosas antes. El problema es que de fondo estamos hundidos en cosas muy serias y creo que que es mucho más importante arreglarlas y que un videojuego no las va a arreglar. Prácticamente lo es todo, las relaciones personales, los caracteres y cómo en los equipos, ya sean pequeños o muy grandes, la relación lo es todo. A ver, los videojuegos o cualquier trabajo lo hacen las personas. Por mucho que una persona sea un crack dibujando o un super programador, tiene que haber una relación entre las personas y tiene que haber una voluntad. Entonces hay que aprovechar las cosas buenas y aprovechar lo bueno de cada uno y cómo todo se combina para realizar un proyecto. El tema es que yo pienso diferente. Yo creo que si puedes llegar a todo el mundo, si puedes llegar a 7.000 millones de personas, eso quiere decir que puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes hacer lo que quieras, puedes hacer lo que te guste a ti realmente. Porque dentro de esos 7.000 millones de personas hay bastante gente a la que le va a gustar eso que te gusta a ti. Va a comprender, va a conectar con lo que tú has querido hacer. Y esa gente es suficiente para darte de comer. Nuestra única esperanza es que entre todo el mundo que está conectado a Internet haya un número bastante grande de gente que aprecie el hecho de que sea un juego pues, más artístico, un juego más duro, un juego que te rete el intelecto. Bueno, habrá un montón de gente que dirá, yo es que prefiero tirar pájaros con Angry Birds. Vale. Y ahora habrá otra gente que dirá, pues yo no, yo prefiero Nihil Umbra. Ahí está la clave, todo el mundo es diferente. Hay muchos tipos de personas. Nosotros no le gustamos a todo el mundo, pero a la gente a la que le gustamos, no solo le gustamos. A la gente que le gustamos le encantamos porque lo hemos diseñado para nosotros. Y la gente que es como nosotros piensa y siente que lo hemos diseñado para ellos. Ahí está lo maravilloso. Cuando tú inviertes muchísimo dinero en algo, tienes que minimizar los riesgos. Si haces un juego pequeño con un estudio indie, no solo es que puede ser arriesgado, es que ser arriesgado es la estrategia más válida, porque si no te arriesgas, es imposible que destaques. Para un indie, ser arriesgado es lo menos arriesgado. Yo la única norma que personalmente creo que es importante, que se le ha oído decir a varios diseñadores de renombre, es la de respetar al jugador. O sea, da igual si hay una clasificación con los récords mundiales, da igual si puedes morir o no, da igual si hay objetivo. Tú sabrás lo que estás haciendo como diseñador, tú sabes si estás haciendo un juego o no. El tema es respetar al jugador, respétalo intelectualmente, no insultes a su inteligencia, respétalo a nivel de experiencia. Haz que sé consciente de que estás llamando la atención de alguien y pidiéndole esfuerzo. Entonces, piensa en esta transacción que estás haciendo, en el esfuerzo que le pides y lo que le estás dando a cambio. Yo fuera de ahí no me caso realmente con ninguna definición de si no tiene un selector de dificultad no es juego, si no puedes morir no es juego. Si tú como usuario, como jugador, te has sentido que estás jugando, te has sentido inmerso en esa experiencia, pues es un juego. A lo mejor para otro no lo será perfecto, no hay problema. Que busque otra experiencia. Lo bueno es que este medio presenta una riqueza de experiencias tan variada y que ofrece tantas cosas diferentes. Entonces, a mí me parece que no hay que despreciarla. Yo no me caso con una definición sola. ¿Sabes? Yo no pido que una película acabe con los créditos o que acabe por el final. Hay muchas opciones narrativas. Pues con los videojuegos ocurre lo mismo, pero con un abanico mucho más amplio de posibilidades, dada la interactividad y el feedback del usuario, o interactividad a nivel de red, online, con otra gente. Hay tantas posibilidades. Para mí, lo importante es eso, respetar al jugador.
hacer juegos no es como jugar a juegos. Es muy bonito, es muy gratificante a veces. Pero no es fácil. No es fácil, la mayor parte del tiempo no es divertido. Es un trabajo duro, es un trabajo difícil. Hay que estar preparado, hay que estar formado. Y aún así hay que sacrificarse mucho. Y aún así no se gana mucho dinero. O sea, hay gente que gana mucho dinero. Pero hay mucha gente que no gana casi dinero. Yo gano muy poco dinero. Más que repercusión en la sociedad, creo que está empezando a formar parte de la cultura. Lo que a nosotros nos ha formado parte de la cultura de siempre, pero nosotros somos marginales, por decirlo así. No con el término despectivo, pero sí. Era un ocio también un poco, ¿no? Era un ocio que no todo el mundo tenía, ¿no? Y todo el mundo entendía. Ahora yo creo que todo el mundo lo entiende. Entonces nuestros hijos, la gente joven de ahora, los videojuegos están integrados en su cultura. O sea, Angry Birds, los abuelos de aquí 40 años sabrán lo que es. Yo creo que además en esta sociedad, cuando se te hace la gran pregunta que es cuando estás terminando el instituto, más o menos, de tienes que elegir tu futuro y es algo súper importante porque te va a marcar de por vida, creo que es un error, porque en esa edad en la que eliges tu futuro, tienes normalmente un pavo de narices y no tienes claro, no sabes, no conoces todo tu mundo. Entonces, no hay que frustrarse por no saber qué vas a ser de mayor cuando tienes eso, 17, 18 años. Nunca se sabe si va a funcionar o no va a funcionar. Nunca. Incluso cuando parece que está funcionando y ya crees que has conseguido el éxito, entonces es cuando se rompen las cosas y dejan de funcionar. Y al revés, cuando habías dado un juego por perdido meses después de que salga al mercado, de repente un día, no se sabe muy bien por qué, empieza a funcionar. Si hay una persona que admiro es Miyamoto, pero no por lo típico de sus juegos, son la representación del mundo de los videojuegos actual prácticamente, sino por su ilusión. Es una persona que tiene casi 60 años, lo ha conseguido todo y sigue mostrando esa ilusión por el trabajo y por las cosas que está creando como si fuera un niño. Y al final esa ilusión es la que se transmite en los juegos y es por lo que los juegos son buenos. Y la verdad es que me gustaría tener 60 años y la misma ilusión de trabajar que sigue teniendo él, las ganas de crear cosas nuevas de la misma manera que lo hace él, es maravilloso. Y otra cosa que sí me ha sorprendido mucho es la buena relación que hay entre los indies de este país. Como industria, yo pensaba que por el tema de competencia, porque en el fondo estás compartiendo comida con el que se puede llevar un proyecto que igual querrías hacer tú o cosas de ese estilo, pero no es ni remotamente parecido a eso. La gente es muy abierta con lo que hace, no igual tanto con las cifras de cuánto vende o deja de vender, ¿vale? Eso no sé por qué es tan tabú en este país, bueno, en la industria en general. Pero respecto a cómo se hacen las cosas o pedirles consejo y que te ayuden o que opinen sobre tu juego cuando estás trabajando en él y cosas así, la gente es súper maja. Es decir, yo no me esperaba para nada el que aquí en España tuviéramos este tipo de industria y que estuviera tan bien avenida entre ellos. No soy demasiado idólatra. Va a quedar muy baboso que lo diga, pero realmente a quien más admiro son a mis compañeros de trabajo, porque son a los que realmente conozco, sé cuáles son sus problemas, sé lo difícil que son las cosas y sé que son capaces de poner buena cara cuando todo va mal. Se veía como algo negativo esto de los videojuegos, los marcianitos. Se veía como algo que no tenía mucho futuro. Era, pues estás jugando con el ordenador y poco más. Parecía que estabas perdiendo el tiempo. Pero a medida que han ido evolucionando, la industria ha ido creciendo, ha desbancado al cine y se ha hecho el entretenimiento del nuevo siglo, se han empezado a cambiar la mentalidad. Y a partir de ahí he visto más apoyo en mis círculos personales y familiares. Y eso es de agradecer. Porque ahora ven que realmente esto no es un capricho, ni es una tontería de adolescentes, sino que es un trabajo serio y es duro, con lo cual es de agradecer tener apoyo. Es aceptar que nos pasamos tantas horas en el trabajo, que ese trabajo te tiene que gustar, tanto como con las personas que te rodean. Es un poco lo mismo, o sea, no sé, consigue estar bien con lo que haces, levantarte con ánimos para decir, bueno, pues
hacer lo que me gusta, que además es mi trabajo. No sé, todo es un input en esta vida que te va dando sensaciones, experiencias nuevas, sean buenas o malas, pero que pasen cosas. Lo que más miedo me da es que algún día me aburra. No creo que pase. No, pero sí que los momentos pasan y si no estás ahí para vivirlos, no vuelven y ya está. Y eso es así, tengas hijos o no tengas hijos. O sea, yo quizás lo veo desde un punto de vista más sentimental porque tengo una hija, ¿no? Pero te puedes, si no haces lo que quieres, si no intentas hacer lo que te gusta, pasar tiempo con tu familia porque has querido tú tenerla, y ¿de qué vale? O sea, al final te puedes ver obligado a hacer cualquier tipo de cosa, ¿no? Porque evidentemente todo el mundo tiene que comer, pero nadie te puede robar e intentar hacer lo que quieres hacer y disfrutar de la vida porque no lo puedes dejar para la siguiente. La vida es corta, es injusta y luego te mueres. Así que hay que intentar aprovecharla lo mejor posible. Creo que tienes que tener una vida de la que estés orgulloso. Que hagas lo que hagas, lo hagas a tu manera y no te arrepientas. Últimamente veo que todo va demasiado deprisa y el único temor es que pierdas el tren. Si puede haber algún temor en eso, pero el hecho de que de un día para otro todo pase de moda tan rápido y la gente deje de valorar el esfuerzo que hay en todo trabajo, eso me da un poco de miedo. Es un poco cruel, lo hacemos todos, pero creo que a medida que va pasando el tiempo y influenciado pues la tecnología y con todo esto, va a más. Eso es algo que no me acaba de gustar. Yo creo que la vida, en principio, es muy breve y hay que aprovecharla al máximo. Hay que no perder el tiempo y sacar de ella todo lo que se pueda. Y una forma de aprovecharla, en mi opinión, es como ser humano, como la capacidad que tenemos los seres humanos, es creando cosas. Y en esta era actual, donde consumimos tanto, consumimos películas, videojuegos, música, libros, demás, yo creo que debemos procurar crear más y consumir menos. Y de esa manera aprovecharemos más la vida, aprovecharemos el tiempo, que en definitiva es muy breve. Me acuerdo de la historia de Edmund Macmillan, el de parte del Team Mitch, de Super Meat Boy, ¿no? Y el tío es uno lo admiro mucho porque hace lo que él siempre ha querido hacer, hace su rollo, hace su movida y tiene éxito, ¿no? Y tiene éxito comercial y la gente lo apoya y tiene un montón de fans. También antes de llegar a eso como equipo, ¿no? Llegamos a eso a un punto. Y lo primero que hizo con el primer dinero que ganó fue comprarse una casa a sus padres porque estaban mal de dinero, estaban pasándoselo mal y ya está, y fuera problemas. Y dijo, bueno, debo darles a mis padres lo que han hecho por mí en toda mi vida, ¿no? Y un poco, también mi madre está un poco en una situación un poco mala por culpa de la pensión que están quitando a la gente y tal. Y dije, jolín, pues ¿por qué no? Ojalá tenga un proyecto suficiente que me dé suficientes beneficios como para darle a mi madre un montón de dinero, toma mamá, a vivir, disfruta de la vida y tus hermanos lo mismo, tu padre lo mismo. Yo pienso un poco así, lo que a veces me impulsa, si a veces estoy mal de ánimo, estoy sin energía, dices, no, tío, a ver, sigue para adelante porque puedes conseguir que tu familia viva mejor gracias a tu trabajo, ¿no? Parece un poco lacrimógeno, un poco... Sí, no sé, pero si soy sincero, es lo que pienso a veces que me hace tirar para adelante y tener más ganas de ponerme a trabajar, aunque no tenga putas ganas a veces, pero es así. Jane McGonigal reflexionaba en uno de sus libros sobre el impacto que tenía sobre todo un grupo de generaciones de jóvenes el hecho de estar expuestos a un medio interactivo respecto a las generaciones que no habían estado expuestos a algo interactivo, o sea, algo pasivo como la televisión o la literatura. Y ella decía que algo que parece bastante extendido es la percepción entre los jugadores de que la realidad está rota, de que yo puedo interactuar en un juego, yo puedo influir. Mi papel en un juego es importante, es vital, soy útil en el mundo de un videojuego. Sin embargo, en la realidad, en la vida real, puede ser que en mi trabajo yo no me sienta útil o que en mi sociedad a nivel político o social yo no tenga ese nivel, esa capacidad de poder cambiar ciertas cosas
o poder ayudar a mejorar ciertas situaciones. Entonces, yo creo que ese cambio de mentalidad, esa frustración con respecto a la realidad, creo que es un cambio muy importante. La sensación de querer influir en la realidad que te rodea, en la sociedad en la que vives, pero no tener las herramientas para hacerlo. No tenemos un megajuego en el que yo pueda intentar ayudar a un país del tercer mundo o a lo que sea. Entonces, se han puesto en marcha varias iniciativas con aspecto de juego o juegificadas, gamificadas, es el término que se usa en inglés, para dar un poco esa interacción de la gente con la realidad. Pero, por supuesto, son, digamos, los primeros intentos en ese campo. Pero yo creo que ese cambio es muy importante. El dar el control a la gente en un entorno reducido, controlado, como es un juego, inofensivo, pero entonces darles la sensación de que ese mismo poder, o sea, esa capacidad que tienen, todas esas habilidades que tienen, podrían aplicarlas en la realidad e intentar hacer algo diferente, pero no hay un sistema preparado para que esta gente lo haga. Yo creo que eso sí que es algo que nos diferencia mucho de la generación de la televisión o de la radio, que no estamos recibiendo, no estamos acostumbrados a recibir, estamos acostumbrados a recibir, a responder y a esperar una modificación debido a nuestra respuesta. Yo creo que ese cambio hoy en día es difícil ver a dónde va, a dónde nos lleva o qué provoca, pero creo que es muy, muy drástico, creo que es muy dramático. Con la trilogía de Mass Effect. De acabarlos o por las noches, después de jugar 6 o 7 horas, me iba a la cama pensando, hostia, ¿qué haría Shepard? Miyamoto creo que es un genio. No lo digo porque es el típico y todo el mundo lo dice. No sé, hay pocas cosas tan eficientes como coger un mando, encender un Mari y pasártelo bien desde el minuto 1. O sea, hay pocos juegos que lo consigan, sin intro y sin movida. Diversión, jugabilidad pura y dura. Lo bueno es que quizás lo que estaba quitando la tele. Ahora que los videojuegos se lo quiten a la tele y la gente... Exacto, entretenimiento de... Claro, lo importante es quitar tiempo a la tele, que es la caja tonta. Es mejor tener una caja inteligente como un videojuego. Y luego, evidentemente, no sé, pues compartirlo con los videojuegos en la calle de toda la vida. 13 años jugué al Final Fantasy VII y yo diría que por la profundidad de la historia y demás que tiene, es el juego que me hizo clic en el cerebro y me orientó a que esto tenía que ser lo mío. La Super Nintendo para mí sigue siendo la mejor consola de la historia. Última 7. Serpent Island, que es la segunda parte. Sega. El Geometry Wars Retro Evolved 2 y el Mario 64. Yo me quedaré con Ocarina of Time. Nintendo. Y personajes, en vez de decir Link voy a decir Mario. Mario fue como mi segundo padre. ¡Ay! Pues yo me quedo con Conker a Bad Fur Day. El duelo de hechiceros. Porque lo tenía muy a mano y así puedo enseñar la caja. El mío es el Legend of Zelda Ocarina of Time. Mi juego favorito es el Mario 64, pero el que he jugado más es el Smash Bros. El juego que más he jugado, sin duda, el Shinobi de Mega Drive, al Revenge of Shinobi. Guybrush Tripod de Monkey Island. Mi Crash Bandicoot. Sigo esperando que saquen más juegos de Crash Bandicoot. ¿Para cuándo? The Legend of Zelda Ocarina of Time. Street Fighter 4 me ha tenido tan pegado y tan conectado con algunos amigos que queda como máximo favorito. Tidus, de Final Fantasy X. El Sword and Sorcery coge mucho cariño a la protagonista. Pues yo diré Mario, voy a ser así de simple. Como personaje que me ha marcado como jugador, yo diré Francis York Morgan, el protagonista de Deadly Premonition. La primera consola que tuve fue una Atari 2600 hace 1000 años y bueno, yo flipé porque nunca había jugado a nada y para mí eso era lo más, ¿no? Con esos pixelacos, esos no shaders, ¿no? que tenía. Mi juego favorito que recuerde así ahora mismo es Portal.
la época del Nintendo 64, que fue, bueno, una época para mí impactante. Juegos como GoldenEye o Zelda fueron especialmente llamativos. La saga de Hitman siempre me gustó bastante. Y he tenido una cierta debilidad por el Super Hexagon recientemente. Todos hemos tenido. Yo diría que The Day of the Tentacle. Y hay un juego de iPad que me tiene loco, que es el Super Hexagon. El Super Hexagon. Chrono Trigger. Chrono Trigger de Super Nintendo. Para mí ese juego lo tiene todo. Todo. Una historia brutal, unos personajes brutales, una estética increíble, la banda sonora es total. Tiene un balance de dificultad perfecto, tiene la durada perfecta. Es el juego total para mí. ¡Ja! Nintendo. O las aventuras gráficas. Las gráficas ahora, por desgracia, están un poquillo muertas, pero disfrutaba mucho todos los videojuegos de LucasArts. Los de Sierra me parecían unos puñeteros con eso de las muertes y tal. Red Dead Redemption me gustó mucho, el Portal 2. Y que he dicho, joder, me gustaría trabajar en algo así, ha sido el Zelda, el Ocarina of Time. Hay videojuegos violentos, hay películas violentas, hay 50 sombras de Grey, hay un poco de todo, ¿no? Entonces, los videojuegos no son violentos. Hay videojuegos violentos, pero no es un problema que los videojuegos sean violentos. Oficialmente, el día que inauguramos Beauty Fan Games coincidió con el cumpleaños de Justin Bieber. No lo digas. Cada año, cada vez que celebramos un año, sabemos que a la vez. A mí ya se me había olvidado este año. Kevin, el viernes estaba feliz. No se olvida nunca, es una estrella que sigue 1 de marzo, día de cumpleaños de Beauty Fan Games y de Justin Bieber. También veo gente que a veces piensa, ostras, hacen videojuegos, tienen ahí realidad virtual, ordenadores gigantes, láseres por todos los sitios. Y en el fondo, aquí programadores normales, ¿no? Con unas oficinas y bueno, y programando como cualquier otro trabajo. O sea, que molaría, que hubiera láseres y ordenadores gigantes, de hecho. Pero... Cuando haya más presupuesto. Pues mira, yo cuando era pequeñito, antes de tener consola en casa, teníamos el MSX y mi juego favorito era el Penguin Adventure. Así que diría que la mascota de Konami de entonces, Pentaro, me parece que se llamaba, el pingüino, ese era mi personaje favorito, vamos, de calle. Y a mí, hostia, yo soy un gran fan de Ramos, pero un gran fan de Ramos. A mí la gente, me acuerdo que mis colegas merengues se cagaban en mí y tal, no sé qué, y decía, pues que al contrario, o sea, a mí Ramos me parece un tío entrañable, ¿no? Y de hecho, cuando marcó el penalti a Jalopanenka en la Eurocopa, sacamos una actualización simplemente que el tío por fin metía el penalti, ¿no? Y estarían todos los de la selección celebrándolo, ¿no? A mí Ramos es un tío que, aparte de un central increíble, me parece un tío de puta madre. Si algo tiene es que no se caen las cosas, y entonces esas perlas nos deja. A mí me parece que es un cachondo. Yo espero, de hecho, que haya jugado al juego. Y lo hicimos con mucho cariño, lo hicimos con, bueno, en plan WhatsApp, bueno. Es una gran pregunta que me gustaría algún día saber la respuesta. Si Ramos algún día ha jugado al juego que hicimos de su penalti. Me encantaría. Espero que sí. En general somos fan de cualquier personaje que cree contenido suficiente como para poder hacer un juego de eso y reír un poco. Además somos fan del Rey. Somos bastante fans del Rey. Y a veces hay críticas que la gente muy desalmada. No la tiene gente sentido. claro, no ha Sí. hecho juego contigo a tu lado durante 2 años. Duele. Ni ha sacrificado, Claro. ni ha madrugado, ni ha estado puteado durante 2 años haciendo el juego, pues, dándolo todo, ¿no? Y no saben lo que están haciendo cuando te da una estrella, porque ha tardado mucho el juego en bajarse, por ejemplo. Una de las críticas que hemos tenido, ¿no? Y dices, joder, tío, ya te vale, ¿no? O sea, ten en cuenta que bajas un montón la media, hijo de puta. No se va a perdonar, pero... Es, joder, que una estrella porque no puedo escuchar mi música mientras juego. Y es, joder, macho, perdona. ¿Sabes? Zelda A Link to the Past de Super Nintendo, me encanta, lo he jugado un montón de veces y nunca me canso. Y el Super Mario World, también de Super Nintendo, tenía casualidad. Pero son dos que siempre me vienen a la cabeza. Half-Life 1 también está muy guay. Me encanta Half-Life 1. Monkey Island, Indiana Jones, en la última cruzada. El Guybrush, el único. Yo diré Nintendo. Uno de mis juegos favoritos es evidentemente el Shadow of the Colossus. Pero de toda la vida, Zelda, Ocarina of Time. Me dediqué a intentar eliminar todos los enlaces piratas que había en internet. Parecía Ramoncín allí intentando eliminar sus discos. Pero después me di cuenta de que no tenía sentido.
No es bueno, la gente en las convenciones se ríe, ¿no? Hostia, tú eres el equipo Chachiguay, ¿no? Eso. Nadie se acuerda del nombre concreto, pero que se acuerde de nosotros ya nos vale, ¿no? Y lo hemos conseguido. El problema es firmar los contratos. Disfrutar de la vida porque no lo puedes dejar para la siguiente. Sí, lo puedes dejar para la siguiente, pero te hago un spoiler, no, seguramente no el siguiente. Puedo empezar Barbarian, de Symbiosis. Empezó mi sobrino, me dijiste que era... Sí, ese está muy guay. Es muy chulo, muy chulo. Barbarian de Symbiosis, Ray Dangerous, me gustó mucho. El Prince of Persia 2 para mí fue el dios. El Prince of Persia el 2. ¿El 2? Sí, fue dios para mí durante mucho tiempo. Doom fue un cambio de visión brutal y vamos enganchadísimo durante mucho tiempo. Zelda y Mario son piedras filosofales en la creación de videojuegos y... Cuando jugué fue el Sony of the Enders 2, el Second Runner. Y el último que jugaba me gusta mucho ha sido de Tomb Raider. Me ha impresionado muchísimo. Limbo, Braid, que son... Limbo sobre todo me he pasado 20 veces, me encanta también. Braid también, un juegazo. Es que hay tantos tíos que no paras. Es que hay un montón. Zelda, Link to the Past. Zelda Ocarina of Time. Mario. Bueno, tengo muchos juegos favoritos, pero yo diría que es Alex Kidd de Master System, porque es el primer videojuego que jugué probablemente. Quizás no sea tan bueno como recuerdo, pero bueno, para mí es mi juego favorito. Nintendo, pero también me gusta mucho Sega. O sea, es difícil, pero les quería Nintendo. Mi juego favorito, y eso igual demuestra que no soy un hardcore gamer, es el Day of the Tentacle. Pues posiblemente diría EverQuest. Por lo que me hizo ver. Me hizo ver lo importante que era, pues eso, el trabajar en equipo, lo importante que era el tener un juego que diera opciones de libertad. Yo creo que ese juego cambió mi vida en muchos aspectos y yo creo que no voy a volver a jugar nunca un juego que me haga sentir lo que me hizo sentir EverQuest. Pero sí, tengo que decir Mario, es decir, es que son el puñado de píxeles que ha cambiado mi vida, es decir, no hay otro que pueda igualarle en ese sentido, ¿no? Y recuerdo que un jugador alemán nos envió un vídeo que se veía la grabación de una casa de 2 pisos, la cámara apuntaba a la ventana de arriba y se veía salir un CD volando. Cuando caía al suelo, la cámara iba y lo enfocaba. Y era nuestro juego. Yo había escrito con rotulador, esto es una mierda. Si te pegas 20 horas jugando es como si te pegas 20 horas bebiendo colacao. Te va a sentar mal, ¿sabes? Es ocio y cada uno que lo use con responsabilidad, no sé. No hace bien y no hace mal. O sea, a mí me hace bien, a mí me relaja, es mi vía de escape, pero yo no sé... Habrá quien se toque mientras juega al Mario. Hay de todo, ¿sí? En mi caso, yo cuando sacamos Hogar Kid fue el mayor subidón de adrenalina que creo que he tenido en mi vida. Y me he casado, he ganado partidos de fútbol y todas esas cosas. Aún no he tenido un niño. Pero no creo que cuando tenga un niño esté viendo cómo sube en la Apple Store. ¿Habrá quien se toque jugando al Mario? Habrá quien se... Tú lo has dicho, o sea, que hay ahí... Igual hay algo ahí. O ese picor no era un picor.